Bueno, señor presidente, ahí terminamos de chequear las partes que están presentes. Nos faltaría que reingrese el doctor Ubeira por la defensa del Ascar y la doctora Pérez Iglesias por la defensa de Acevedo. Serían las únicas dos partes que no están representadas en este momento. Doctor Pinchiroli sigue conectado. El doctor Pinchiroli sí volvió a entrar. Porque si no, él tiene la representación por el doctor Ureira. Señor presidente, no tengo inconveniente sustituirlo momentáneamente. Por el doctor Ureira. Sí, no. Gracias. Y nos faltaría. Faltaría la doctora Pérez Iglesias por Acevedo Fernández. Por subrogación sustituyo a los dos. Entonces, Muchísimas gracias, doctor Pinchiroli. Bueno, entonces estaríamos completos, doctor Canero. Exactamente, señor presidente. Igualmente Ahí esto es para... está, ahí igualmente está ingresando el doctor Ubeira. Igualmente esto es... bueno, voy a reanudar formalmente la audiencia y estaba adelantando que esto es más una formalidad, toda vez que no ha existido acusación por parte de la Fiscalía de las Querellas respecto del señor Walter Carradori, pero igualmente le vamos a dar la oportunidad al doctor Monteleone a efectos que se manifieste en cuanto crea de interés para la defensa de su asistido. Doctor Monteleone, lo escucho. Muchas gracias, señor presidente. Señoras juezas, tal como lo adelantara esta defensa en el día de ayer al señor presidente, este alegato no va a durar más de una hora. Y ello en función del pedido absolutorio que por unanimidad han solicitado los acusadores respecto a mi defendido, el señor Walter Santiago Carradori. Por ende, esta defensa no solo adhiere a esa postulación, sino que además invoca la doctrina del máximo Tribunal de Justicia de la Nación, que emana de los fallos Tarifeño, Cáceres, García y Mostacio, entre otros, mediante la cual quedó asentado que el tribunal no puede incursionar en la cuestión motivo de audiencia si los requisitos esenciales del juicio para concluir en una sentencia válida, que son la acusación, defensa y prueba, no se cumplieron durante la audiencia de debate. Caso contrario, se afectaría las garantías de la defensa en este proceso en función del artículo 18 de la Constitución Nacional. En igual sentido, podemos mencionar en el decisorio también de la Corte conocido como el fallo Quiroga, en el que expresa que al admitir los fiscales en virtud de lo establecido por los artículos 120 de la Constitución Nacional y 25, inciso C, y 33, inciso B, de la Ley 24946, son los titulares exclusivos de la acción penal pública y como tales, los encargados de intentar y lograr, si corresponde en el caso concreto, que el órgano jurisdiccional competente aplique la sanción que corresponda. De lo que se deduce que el pedido de absolución vincula al tribunal sentenciante. Conclusión, vuestras excelencias, bajo estas particulares circunstancias, la absolución de mi defendido resulta absolutamente un hecho, debido así este excelentísimo tribunal, a la hora de resolver, absolver al señor Walter Santiago Carradori. Sin embargo, señor presidente, esta absolución no resulta una mera concesión de gracia de parte de los acusadores, porque no pudieron probar los hechos que formaban la acusación en los respectivos requerimientos de elevación a juicio, sino porque lisa y llanamente no existe en la totalidad del extenso plexo probatorio traído a debate una sola prueba objetiva
para vincularlo a mi defendido con la plataforma fáctica que fue materia de debate. Concretamente, vuestras excelencias, Carradori debió ser sobreseído en la etapa de instrucción, porque así lo demuestra la falta de acusación, toda vez que la absolución reposa en la inexistencia de pruebas de cargo, lo que violentó, sin lugar a dudas, en esta etapa, el principio contradictorio, toda vez que no hizo falta confrontarlas con las pruebas de descargos para arribar a la solución del caso. Y este es el punto que merece ser atendido por este excelentísimo tribunal. En atención que Carradori fue sometido a este proceso con tan solo el relato del colaborador Fariña. Y más allá que la absolución de Carradori a esta altura resulta verdad de perogrullo, no por ello se puede borrar la mendacidad de la declaración del colaborador Fariña usada contra mi asistido para someterlo arbitrariamente a este proceso, y que esta defensa no solo no va a pasar por alto, sino que solicitará la extracción de testimonios por el delito previsto y reprimido en el artículo 276 bis del Código Penal, incorporado por el artículo 2 de la Ley 27.304. Y asimismo, la utilización de ese falso testimonio volcado en el escrito presentado por la UIF a Fojas 28.841, 28.842, que luego se utilizaría como pseudo prueba para el dictado de procesamiento y requerimientos de elevación a juicio, merece ser también puesto en cuestión por la posible comisión del delito de falsedad ideológica de instrumento público, previsto y reprimido por el artículo 293 del Código Penal, que derivó, a entender de esta defensa, a una estafa procesal. Por lo que seguidamente pasaré a fundamentar los agravios invocados. No cabe la menor duda que desde el estricto sentido del debido proceso legal como garantía constitucional que debe regir en todo proceso penal, el sometimiento de Carradori a este proceso penal, asentado únicamente en los dichos del colaborador que fueron equívocos y mendaces, esa garantía sin lugar a duda fue violentada. A la vez, someter a un proceso penal a una persona a partir de un relato falaz, incongruente, inverosímil e improbable pone de manifiesto, como mínimo, una actitud voluntarista, caprichosa y arbitraria de parte del instructor y agente fiscal. Y como se verá a medida que transcurra esta exposición, se irán desarrollando las cuestiones fácticas que sustentan lo denunciado y que, sin lugar a dudas, han incidido en forma directa sobre la humanidad de mi asistido. Se entiende, claro está, en la forma más ultrajante. La absolución de Carradori por falta absoluta de prueba remarca y afirma a esta altura del proceso que ha venido padeciendo un arbitrario proceso penal durante 4 años y que no solo afectó su buen nombre y honor, sino que las consecuencias que ello acarrea le trajo serias y graves afecciones de índole emocional, psicológicas, familiar, social, laboral y económicas, y lamentablemente algunas de ellas irreparables, y todo por el producto de una inescrupulosa y nefasta maniobra judicial orquestada con miras a un solo objetivo: vincular a mi defendido con el resto de los coimputados, pero principalmente con el señor Lázaro Báez, dándole de ese modo a la investigación de la causa y esencialmente el contenido fáctico una mayor participación de actores, sin importar la existencia de pruebas, puesto que el único pilar de la estructura pseudo-probatoria contra Carradori se construiría a partir del relato del imputado colaborador Fariña, apañado, claro está, por el agente fiscal, juez instructor y la UIF. Como habrán de advertir vuestras excelencias, todo giró en torno de un solo personaje, el señor Fariña. Digo personaje porque a lo largo de todos estos años, su persona ha ido mutando conforme a las circunstancias procesales que más lo beneficiaban. Fue así que comenzó
dentro de este proceso como imputado. Después pasó a ser colaborador arrepentido. Y más tarde se arrepintió de serlo y pasó a ser nuevamente imputado. Y además, con el adicional de ser acusador a la hora del alegato de su defensa. Pero lo que aquí nos interesa, respecto al cuestionamiento que hace esta defensa y a lo que habremos de abocarnos, es que el colaborador deberá responder por sus actos cuando haya proporcionado maliciosamente información falsa o datos inexistentes. Y aquí inevitablemente cabe abrir un paréntesis, trayendo a colación las expresiones del abogado defensor del colaborador, quien en su alegato asumió el rol de pseudoacusador, mimetizándose con su asistido y, contrariamente a su pretensión acusadora, ha puesto a luz la obstinada obsesión de seguir sosteniendo lo insostenible, reeditando una vez más un relato propio de un sofista, puesto, como habrá de demostrar esta defensa, todo lo dicho contra Carradori ha sido absolutamente falso. Pues entonces, ello obliga a efectuar un repaso cronológico del inicio del proceso que tiene en este caso dos protagonistas. Al señor Carradori como agraviado, por un lado, y por el otro al señor Fariña, imputado, arrepentido y colaborador, como agraviante. Y para ello debemos, indefectiblemente, remitirnos al año 2016, año en el cual mi asistido aparece por primera vez mencionado dentro del expediente, a pesar que el inicio de la investigación de la causa data del año 2013. Entonces, vuestras excelencias, cabe preguntarse cómo nace el estado de sospecha que lo vincularía a Carradori al objeto procesal que se investigaba, teniendo en cuenta que la causa se inició en el año 2013 por hechos ocurridos en los años 2010, 2011 y 3 años más tarde de iniciada la causa, se lo imputa a mi defendido. Y la respuesta a ello la podemos encontrar parafraseando un famoso refrán que dice: todos los caminos conducen a Roma. Y en esta causa, todas las imputaciones nos conducen al imputado colaborador. Y como se verá, ocurre una circunstancia muy particular que pone en evidencia la gesta de la trama conspirativa contra mi asistido. Resulta así que, conforme surgen de las actuaciones, que la primera declaración indagatoria llevada a cabo al señor Fariña, que data del 10 de junio de 2013, obrante a fojas 3532, 3560, ubicada en el cuerpo 18, y se puede apreciar en ella que no hace una sola mención a mi defendido, siquiera la mínima referencia o vinculación con el objeto procesal investigado o con el resto de los consortes de la causa. 2 años más tarde, para ser más preciso, con fecha 10 de mayo de 2015, se lleva a cabo la primera ampliación indagatoria del señor Fariña, obrante a fojas 14.066, 14.073, ubicada en el cuerpo 75, y ocurre exactamente lo mismo. Tampoco menciona al señor Carradori. Ese mismo año, 2 meses más tarde, el 17 de julio, vuelve a ampliar su indagatoria, obrante a fojas 16.877, 16.899, ubicada en el cuerpo 85, y tampoco menciona a mi defendido. Pero el día 8 de abril de 2016, el señor Fariña se convierte en colaborador o imputado arrepentido, y en esa declaración, llamativamente, sí menciona a Carradori, y lo hace de modo temerario y malicioso, con un claro propósito de imputarle falazmente una participación criminal. Y esto lo podemos observar, vuestras excelencias, que esta declaración como arrepentido obra a fojas 20.989, 21.031, ubicada en el cuerpo 105-106. Y en cuanto a lo relacionado a mi defendido, lo encontramos a fojas
21.022, vuelta 21.031. Y allí el colaborador manifiesta las siguientes imputaciones: que lo primero que hizo Carradori al llegar a España fue comprar una holding llamada Samber & Tarex, que abrió una cuenta a su nombre, que viajó a España en el año 2011 junto con Báez, Chueco y Gadín, que todos los cables fueron pactados por Carradori y que tiene toda la documentación respaldatoria. Consecuentemente, a partir de esa falsa imputación que hace el arrepentido, inevitablemente comienza el calvario de mi defendido, que lleva 4 años de duración. Ni bien fueron receptados los dichos de Fariñas por parte del agente fiscal y el juez instructor, automáticamente le dieron entidad probatoria, a pesar que solo se trataba de un anoticiamiento, sin llevar a cabo las mínimas e indispensables diligencias tendiente a corroborar su verosimilitud. Tengamos en cuenta que en todo proceso penal, regido por el principio de legalidad de la prueba, ante la notitia criminis y previo a convertirla en una seria imputación, se requiere inexorablemente no solo corroborar el testimonio, sino avalar esos dichos con algún elemento de prueba objetivo que le dé sustento fáctico a la imputación, para poder en definitiva someter a proceso al sujeto activo del delito. De más está decir, señor presidente, nada de ello se hizo, y tampoco estaba el interés de corroborar su veracidad, porque en la cabeza de los ideólogos de este maquiavélico persecutorio penal, el único propósito como objetivo final era situar a Carradori como la persona encargada de estructurar el armado del movimiento del dinero en el exterior. Claro está, conforme al infame relato vertido por el colaborador Fariña, como ser que Carradori compró la holding Samber & Tarex Spain y que era el titular de la misma, que tenía una cuenta en el exterior y que de esa cuenta se movía dinero de Báez. De más está decir que toda la documentación remitida por la Confederación Suiza, el Reino de España y la República del Uruguay han corrido el velo del colaborador, poniendo a luz que todos esos datos fueron inexactos y mendaces, lo que se traduce que estamos en presencia de un hábil y perfecto mentiroso. Pero lo serio y preocupante de todo ello es la complicidad en el aval de esas mentiras por parte de la Fiscalía de Instrucción y por el propio instructor, que le dieron entidad probatoria a pesar que su relato resultaba divagante, inverosímil y mendaz, puesto que a raíz de ello, reitero e insisto, comenzó el calvario procesal para el señor Carradori. Fue así que la primera medida llevada a cabo por el instructor fue la pesquisa obrante a fojas 21.420, 21.430 y 21.483, 21.494, seguida con la orden de allanamiento de fojas 21.502, 21.503 vuelta, y el secuestro de efectos personales en el domicilio particular de mi defendido, de la calle 522, número 1846 de La Plata, obrante a fojas 21.515, 21.533. Y el allanamiento en la oficina Cito Alicia Moró de Justo, 1960, piso segundo, de esta cava, que obra a fojas 21.582, 21.600. Todo incorporado en el cuerpo 108. Pero hay un dato muy particular a tener en cuenta, y que vale la pena remarcarlo, que en los allanamientos solo se secuestraron efectos personales que no revestían ningún tipo de vinculación con el objeto procesal de la causa, como así tampoco con ninguno de los coimputados. Y esto resulta relevante porque pone al descubierto una de las tantas mentiras del colaborador, cuando dijo que Carradori tenía toda la documentación respaldatoria, refiriéndose a la documentación de los viajes, cuentas bancarias, transferencias, etcétera, etcétera y etcétera.
Concretamente, todos los datos proporcionados por el colaborador y que motivaron los allanamientos fueron falsos. Nada de lo dicho fue secuestrado. Concretamente, vuestras excelencias, la información proporcionada por el imputado arrepentido había sido un mero intento de obtener alguna ventaja procesal, posicionándose como colaborador creíble, cosa que no ocurrió. Las diligencias procesales ponían a luz las primeras mentiras. Continuando cronológicamente con las actuaciones procesales, nos encontramos que a raíz de la ampliación de indagatoria de Fariña del 8 de abril del 2016, se agrega a este entramado el rol de la UIF. ¿Y de qué modo lo hace? Presenta un escrito ante el juez de instrucción en el cual manifiesta que, habiendo tomado conocimiento de los dichos de Fariña, y otra vez todo nace del fabulador mentiroso, el señor Carradori tendría una cuenta en el exterior, número 11, en el PKB de Suiza, la que fuera utilizada para realizar 5 transferencias bancarias. La primera, con fecha 2 de febrero de 2011, acreditándose la suma de $499.838, proveniente de la cuenta Joret & Coban de Zurich. La segunda, con fecha 14 de febrero de 2011, acreditándose la suma de $499.849, proveniente también de la cuenta ya mencionada. La tercera, con fecha 17 de febrero de 2011, por la suma de $499.849, también de la misma cuenta. La cuarta, con fecha 8 de julio de 2011, donde se transfiere hacia una cuenta al Banco Credit Suisse de Lugano, Suiza, por $500.000. Y la quinta, con fecha 10 de marzo de 2011, acreditándose la suma de $150.000 proveniente del First Caribbean International Bank Curazao. No cabe duda que este escrito, presentado por la UIF a fojas 28.841, 28.842, ubicado en el cuerpo 145 del expediente, adquirió relevancia inapropiada, pasando de ser un simple escrito mediante el cual se formulaba una petición a convertirse en una pieza procesal de contenido probatorio, claro está, con datos absolutamente falsos proporcionados por el colaborador Fariña. Resulta así, de ese modo, toda vez que fue valorada como tal para dar sustento jurídico al auto de procesamiento dictado contra mi asistido y más tarde en los requerimientos de elevación a juicio. En tal sentido, se dan los requisitos esenciales para la configuración del delito de estafa procesal por falsedad ideológica de un instrumento público. Cabe mencionar al respecto, como dato relevante, que la finalidad del escrito de la UIF era solicitar al instructor exhortar a la Confederación Suiza para corroborar lo allí noticiado. Y por cierto, vuestras excelencias, el exhorto fue librado y nada de lo relatado por el colaborador fue cierto, a diferencia de lo sostenido por la defensa del imputado colaborador, quien en un mero intento de manotazo de ahogado quiso hacer ver en su alegato a modo acusatorio que Fariña aportó datos exactos respecto a mi defendido y que ellos se encuentran en la contestación del Reino de España y lo aportado por la República del Uruguay. Resulta elocuente que, al igual que su asistido, el colega defensor no tuvo el recaudo pertinente de leer atenta y detenidamente los envíos que conforman el legajo 143 y reprodujo sin reparo las mismas falsedades que tuvimos que acostumbrarnos durante todos estos años a oírlas en boca del propio colaborador. De modo tal que puntualizaré las falsedades alegadas y para ello solo basta recurrir al legajo 143 actualizado con la documentación remitida por el Reino de España y de la República Oriental del Uruguay para poder cotejar
que los dichos de Fariña son falsos. En sus 15 cuerpos que componen el legajo de cooperación internacional, no se halla un solo documento o informe que acredite que Carradori haya comprado o fuera el titular de la sociedad Sambar Antares Spain. Por el contrario, invito al colaborador, junto con su defensor, y a este excelentísimo tribunal, remitirse a la documentación enviada por el Reino de España, obrante a Fojas 61, donde se encuentra el registro mercantil de Barcelona, que da cuenta que la sociedad Sambar Antares Spain, S.L., fue constituida mediante escritura el 15 de mayo de 2001 y disuelta el 10 de mayo de 2013. Pero si ahondamos aún más en esa documentación, podemos corroborar que a Fojas 65 se encuentra el Estatuto de la Sociedad, y en su artículo 21 establece que queda constituida por César Mangini en representación de Buxo International Sociedad Anónima, y Néstor Marcelo Ramo y Frances Blaise Barrera por su nombre y propio derecho, nombrándose como único administrador al señor Mangini. De más está decir que dicha documentación habla por sí sola, poniendo de manifiesto la falsa imputación del colaborador, ya que nada de lo que dijo fue cierto. Concretamente, mintió cuando dijo que Carradori compró y fue el titular de Sambar Antares Spain. En cuanto a la cuenta en el exterior que Fariña le achaca a Carradori, junto con las transferencias que de ella se hicieran, corre la misma suerte que la anterior imputación. Nada de ello pudo probarse por la sola razón que sus dichos eran falsos. Se libró el exhorto solicitado por la UIF y la Confederación Suiza respondió, pero de mal en peor, para el arrepentido, en la documentación remitida e incorporada en el legajo 143, no se encuentra la documentación que acredita la apertura de la cuenta Undici del PGB de Suiza, y mucho menos alguna otra cuenta bancaria o transferencia alguna realizada por Carradori o por orden de él. Concretamente, esa documentación refuta las mentiras del colaborador y no merece mayor análisis. Y en cuanto a la documentación remitida por la República del Uruguay, que fuera mencionada e introducida en este debate por el defensor del colaborador a modo de acusación contra mi asistido, y más allá que resulte materia de otro juicio, esta defensa responderá en el mismo sentido que se viene argumentando, que nada de lo dicho por el colaborador en relación a la intervención de Carradori en la compra de la estancia El Entrevero fue cierto. Y ello por la sola razón que las transferencias que dice que el colaborador que se realizaron por orden de mi defendido vinculadas a Sambar Antares Spain y Buxo International Sociedad Anónima, ya ha quedado acabadamente demostrado por la documentación que se hiciera alusión recientemente, que mi defendido resulta absolutamente ajeno a las mencionadas sociedades. Por tanto, una vez más, el relato mendaz del colaborador se diluye frente a la documentación remitida por la República del Uruguay, donde no consta un solo documento respaldatorio que avale sus mentiras. Hasta aquí, vuestras excelencias, ha quedado acabadamente demostrado que el colaborador ha incurrido en un relato mendaz y equívoco en perjuicio de mi asistido. El agravio que se alega se vincula directamente con la situación procesal que afrontaba mi defendido dentro de un contexto arbitrario, dado que sin contar con la mínima probabilidad que fundamente el estado de sospecha sobre la persona de mi defendido, el instructor, a pedido del agente fiscal, llamó indagatoria al señor Carradori, imputándole en forma generalizada haber conformado una estructura jurídica, societaria y bancaria en la Argentina y en el extranjero con el fin de canalizar, convertir, transferir, administrar, vender, disimular y o poner en circulación en el mercado fondos de transferencia de procedencia ilícita, en pos de cortar todos los lazos
con los hechos que los originaron y convertirlos e integrarlos al circuito económico formal bajo apariencia de licitud, al menos durante los periodos comprendidos entre los años 2010 y 2013. Luego, con fecha 25 de agosto de 2017, el instructor dicta el procesamiento, pero imputándole concretamente el punto B de dicha pieza procesal, que se ciñe en conformar la estructura en el exterior y se encuentra a fojas 34.673, en el cuerpo 174. Ahora bien, si nos remitimos al mencionado cuerpo, veremos que a fojas 34.617, el instructor comienza el fundamento de la imputación que da sustento al procesamiento a partir del relato de fojas 34.679, es decir, el relato del colaborador, que introduce el inicio de las tratativas para la compra de la estancia El Entrevero, y a fojas 34.703 la intervención de Carradori en el traslado de fondos y un pago a favor del escribano Pitaluga por la suma de $2.950.000. Esto hecho en julio del 2011 por la compra del campo El Entrevero. A fojas 34.703 vuelta y 34.704 vuelta se detallan los movimientos informados por la UIF en relación a la existencia de la cuenta Undici en el Banco PKB de Lugano en función al escrito de fojas 28.841, 28.842, donde los movimientos bancarios estaban destinados al pago del saldo de la compra del Entrevero a una cuenta perteneciente a Walter Kobylanski. Acá debemos detenernos por un instante y remarcar que la imputación plasmada en el auto de procesamiento y que más tarde conformaría la plataforma fáctica de los requerimientos de elevación a juicio se circunscribe en la compra de la estancia El Entrevero, lo que inevitablemente nos obliga a enfatizar y a tenerla en cuenta, porque por la misma imputación, mi defendido deberá afrontar ahora un nuevo debate, a pesar que, como se ha expuesto y fundamentado con el incidente de cooperación internacional, nada de lo dicho por el colaborador fue cierto. Conforme a lo hasta aquí expuesto, podemos afirmar sin error a equivocarnos la clara intención de mantener dentro del proceso Carradori en forma ilegal. ¿Y por qué digo en forma ilegal? Puesto que absolutamente nada de los dichos del imputado colaborador se habría corroborado. Concretamente, el instructor no contaba con alguna documentación respaldatoria que le dé la razón de ser a la imputación que nació en boca del colaborador. Reitero, todo concluye a definir el accionar procesal de arbitrario e ilegal, puesto que no resiste el mínimo de los análisis la inexistencia absoluta de algún elemento de cargo, sea indiciario o probatorio, que haya justificado someter al proceso al señor Carradori. Pero, ¿en qué reside la arbitrariedad e ilegalidad alegada por esta defensa? Y aquí retomamos con mayor énfasis y punto de apoyo a nuestra postura al escrito de la UIF de fojas 28.841, 28.842, que fue valorado como medio probatorio. Y la primera pregunta que debemos hacernos, señor presidente, es si un escrito donde se solicita corroborar una información puede constituir prueba de cargo. Y de esa pregunta surge otro interrogante. Si no constituye prueba, ¿puede utilizarla como tal? Y en ambos interrogantes la respuesta es la misma. Es un rotundo no. Lo obvio, vuestras excelencias, no admite discusión. Tal como resulta imposible hallar la cuadratura del círculo, es imposible que un escrito sea una prueba. Es más que obvio. Entonces, vuestras excelencias, la respuesta, indefectiblemente, nos lleva a preguntarnos si tanto el magistrado, para el dictado del procesamiento, como los acusadores,
para el requerimiento de elevación a juicio lo fundamentaron con un escrito, valorándolo como prueba, que no lo es, la pregunta que nace es la siguiente: ¿hubo error o malicia? Y aquí vuestras excelencias se centra el punto esencial a dirimir, y que para esta defensa no hay siquiera la mínima duda que se actuó con malicia, puesto que una circunstancia es consecuencia de la otra. Si la UIF toma conocimiento de la existencia de una cuenta bancaria en el exterior a nombre de Carradori y que de esa cuenta se realizaron 5 transferencias bancarias vinculadas con el objeto procesal y para corroborar esa información lo plasman en un escrito, se cae de maduro que su contenido ideológico constituye una mera hipótesis en proyección a ser corroborada, es decir, se constituye en una pieza procesal de mero anoticiamiento de un hecho, y no en un elemento objetivo probatorio incorporado en auto conforme a los medios probatorios que la normativa procesal reviste de legalidad. Ello no podía ser desconocido ni por el instructor como tampoco por los acusadores, y aún así lo utilizaron como medio de prueba al que efectuaron la correspondiente valoración en perjuicio, claro está, de Carradori. Concretamente, no podemos hablar de desconocimiento de derecho, toda vez que hasta cualquier estudiante de la carrera sabe diferenciar lo que es un simple escrito de una prueba, lo que desecha el error y afirma la malicia alegada. Y esta maniobra de hacer pasar un escrito por prueba se dio por la sola razón que el exhorto librado a la Confederación Suiza no había sido respondido mientras la causa se sustanciaba en instrucción. Y al instructor le urgía la necesidad de elevar la causa a juicio, sin importarle que los dichos de Fariña sean veraces. Sintéticamente, la causa fue elevada a juicio respecto a mi defendido con tan solo dichos de un arrepentido colaborador sin ser mínimamente corroborados. Bajo esa circunstancia, es decir, una acusación sin prueba, llegamos a este debate. Y aquí voy a recurrir a la memoria de vuestras excelencias. Ustedes recordarán que en la audiencia del día 30 de octubre de 2018, después de darle la apertura formal a este debate, esta defensa pidió la palabra y como cuestión preliminar planteó la nulidad parcial del auto de elevación a juicio y de los respectivos requerimientos de elevación a juicio por entender que la plataforma fáctica se sustentaba en una pseudo prueba conformada por el escrito de Fojas 28.841, 28.842 y por tanto, al valorarla como prueba, se configuró el delito de falsedad ideológica de instrumento público y además se traía a juicio a Carradori sin prueba alguna, afectando el derecho de defensa y juicio y debido proceso legal, violándose el principio acusatorio y de inocencia al pretender invertir la carga de la prueba ante la ausencia de la misma. Concretamente, vuestras excelencias, esta defensa les dijo: durante este debate seremos simples espectadores, porque ninguno de los más de 150 testigos traídos a debate en sus testimoniales hechas en instrucción mencionaron al señor Carradori. Hoy, a casi 2 años de ese planteo, el tiempo terminó dándole la razón a esta defensa. No solo no se mencionó a Carradori durante el debate, sino que mientras se sustanciaba el mismo, la Confederación Suiza respondió al exhorto solicitado por la UIF y como advirtieron que la información aportada por el colaborador fue equívoca y falsa, los acusadores no tuvieron más remedio que verse obligados, ante la falta absoluta de prueba, de pedir la absolución de Carradori. Conclusión: Carradori fue falsamente imputado por el colaborador. Se lo sometió a un proceso penal sin prueba alguna y se utilizó en su contra una pieza procesal que no revestía entidad probatoria.
Ya finalizando con este alegato, corresponde dejar expuesta una nueva maniobra por parte del agente fiscal y juez instructor que en medio de este debate y por el mismo hecho que conformó la plataforma fáctica de este proceso y que hace unos instantes esta defensa hizo reparo en ello, concretamente me refiero a la compra de la estancia El Entrevero, lo llamaron a indagatoria a mi defendido, lo procesaron y está próximo a un nuevo debate. Adelanto desde ya vuestras excelencias, vulnerándose, claro está, el principio non bis in idem. Lo que sin lugar a dudas, este tipo de accionar caprichoso y voluntarista nos lleva a un nuevo juicio carente de elementos probatorios, donde una vez más volveremos a ser meros espectadores, debiendo resignarnos a esperar que el tiempo nos vuelva a dar la razón. Para concluir, vuestras excelencias, en mérito de los argumentos vertidos por esta defensa, además de postular la absolución de Carradori, ha demostrado acabadamente que el imputado colaborador ha proporcionado maliciosamente información falsa y datos inexactos en perjuicio de mi defendido, por lo que deberá responder bajo lo prescripto en el artículo 276 bis del Código Penal. Y respecto a la posible comisión del delito de falsedad ideológica en un instrumento público enmarcada en el escrito de Fojas 28.841, 28.842 y que produjo una estafa procesal al ser utilizado como elemento de prueba para el dictado del procesamiento y requerimiento de elevación a juicio contra mi defendido, se solicita la extracción de los testimonios a los fines que se estime corresponder. De esta forma, doy así por concluido mi alegato. Muchas gracias. Bueno, doctor Monteleone, se tiene presente lo peticionado. Con esto vamos a dar por concluida la audiencia de la fecha, toda vez que la Defensoría Oficial va a comenzar su alegato el próximo día miércoles 14 de octubre. No sé si la tengo en línea la doctora Vigliani. Acá estoy, señor presidente, muchas gracias. Entonces estamos confirmando que inicia el alegato el día miércoles 14, 9:30 horas, y por lo que nos adelantó no sería necesaria toda la jornada. No, estimamos una duración de 3 horas para todo el alegato, señor presidente. Muchas gracias. No, muchas gracias a usted. A continuación sería el turno del doctor Alonso con relación a su asistido, el señor Rossi. Está en línea el doctor Alonso. Señor presidente, el doctor Uber está sustituyendo a esa defensa. Bueno, sí. Buen día. Acá estoy, Uber. Sí, ¿cómo está, doctor Uber? Sí, ayer pasó lo mismo. Igualmente lo voy a por decreto, pero a efecto de adelantar sus alegatos. Ahí se está conectando el doctor Alonso para responder. ¿Me escucha, doctor? Hola. Sí, lo escucho, doctor Uber. Que ahí se está conectando el doctor Alonso para responder lo que le está preguntando. No, está bien, le voy a responder por escrito, que no se preocupe. Intermedio hasta el día miércoles. Horas. Muchas gracias. Doctor Costabel, acá estoy, soy el doctor Alonso. Doctor Alonso, le voy a repito, ya finalicé la audiencia. Gracias. Pido disculpas, doctor, pero estaba reemplazándome el doctor Uber y estaba con otras urgencias de
del estudio, doctor. No hay ningún problema, doctor, pero le adelanto, usted me ha pedido a su alegato, estamos desarrollando el mismo y debe ser consciente que las defensas que lo han antecedido no se han extendido más allá de lo adecuado. El próximo miércoles va a alegar la doctora Vigliani respecto a su asistido, después va a continuar usted el miércoles y Bien. seguramente pueda concluir su alegato el día jueves. ¿Lo O sea puedo que esa es armar? la intención del tribunal. Doctor, lo puedo armar para empezar el miércoles después de la doctora Vigliani y concluirlo de manera definitiva el jueves 15. Bueno, y el jueves 15 la audiencia va a ser hasta las 14 horas como límite máximo. Bueno, Si puede adaptarse a esos tiempos, se lo voy a agradecer muchísimo. lo voy a hacer, doctor Costabel. Bueno, y después también, ya que estamos para la siguiente semana, el día miércoles 21 sería el turno del doctor Ubeira, que después por secretaría también me podrá estimar el tiempo. Tengo previsto para el jueves 22 al doctor Uber, que también después le voy a pedir que me estime el tiempo. ¿Me quiere decir algo el doctor Ubeira, el doctor Uber? Acá el doctor Uber. Igualmente. Sí, doctor Uber. Uber Sí. o Ubeira. Anda para allá para que no caiga. Doctor Ubeira ahora no lo veo conectado, pero dígame usted, doctor Uber. Nuestro alegato estimo que va a durar menos de una jornada. La idea es limitarlo a 4 o 5 horas. Ese es nuestro pronóstico. Bueno, listo, lo voy a tener presente. Muchas gracias. Ahora sí, muchas gracias a todos. Un corte intermedio hasta el próximo miércoles. Buen día. Buenos días. Buen día a todos. Buenas tardes.